Alejandro Rosas, historiador, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, pues como bien lo decías, parece que julio estuvo marcado por la muerte en la historia, ¿no? Sí. Porque tenemos el 18, el 17 es el aniversario luctuoso de Obregón, 18 de Benito Juárez, 19 de Iturbide, 20 de julio de Pancho Villa y si me apuras, el 30 de julio de Hidalgo. O sea, son cinco aniversarios luctuosos de grandes personajes, de pilares de nuestra historia del país, ¿no? Pero pues arráncate por la primera ya. Pues mira, Obregón es 1928, él es ya presidente reelecto. Sí. Y le ofrecen un banquete en San Ángel, en donde hoy está el monumento de Álvaro Obregón, ahí en San Ángel, ahí estaba el restaurante La Bombilla. Y entonces él llega, la Diputación de Guanajuato le ofrece este banquete, y entonces se le acerca un caricaturista que se llama José de León Toral, que además era muy buen dibujante, le había hecho una caricatura y ese es el pretexto para acercarse a Obregón. Okay. Entonces se le acerca, le enseña la caricatura y en el momento en que Obregón la toma entre sus manos y la ve, él saca una pistola de su ropa y le dispara y cae sobre un plato era pescado a la veracruzana, el menú. Pero además dicen que en la autopsia salieron distintos calibres, que no nada más disparó él. Es de esos misterios sin resolver. Hoy no sabemos a ciencia cierta si fue Calles, que era el presidente de ese momento, quien lo mandó matar. No sabemos si fueron los católicos que en ese momento estaban en pie de guerra con la guerra cristera. Sí. El hecho es que es de ese tipo de crímenes, misterios sin resolver. Lo asesinaron, ya no llegó a la presidencia y con eso terminó el asunto de la reelección en México. Ya no se volvió a hablar porque había costado una muerte. 18 de julio. Quizá el gran mito que mucha de la gente que nos está viendo conoce es aquel que dice que Juárez murió envenenado. Claro. Por una mujer que tenía el apodo de la Carambada. Esta mujer supuestamente era la esposa de uno de los hombres de Maximiliano y cuando cae Querétaro lo fusilan a él junto con otros. Entonces la Carambada juró vengarse de Juárez. ¿Y por qué le decían la Carambada? ¿Sabes? No sé, la verdad no sé por qué ese apodo. Sí. Entonces consigue un veneno que se llama 21illa, que si tú lo depositas en una copita, son unas gotitas, tiene que ser 21 días antes del día que quieras que muera. Entonces, 21 días antes se lo dio en una fiesta supuestamente y de eso muere Juárez. Esta versión es totalmente falsa. Hemos vivido engañados. Exacto, eso es un mito. Juárez murió de angina de pecho el 18 de julio de 1872 en su habitación del Palacio Nacional. Ok. Totalmente comprobado, ya padecía del corazón y además seguramente tenía tapadas las arterias por cómo comía y demás, pero murió en 1872. Ahí tenemos a Benito Juárez. Sí. Muere en el Palacio y yo le recomiendo a la gente que si puede este fin de semana vaya al recinto a Juárez, porque ahí está la cama donde murió, ahí está su casa, sus enseres, sus efectos personales. Vale mucho la pena ir. Aquí tenemos otra imagen de Benito Juárez. Y recordarlo en este día. Otro que se fusilan, 1824, Agustín de Iturbide. Ya había sido emperador, ya había sido libertador en 1821. Se va al exilio en 1823 y decide regresar a México sin saber que le habían puesto precio a su cabeza. El Congreso había decidido, después del imperio, ponerle precio a su cabeza si tocaba suelo mexicano, el suelo mexicano. Entonces, exactamente, llega más o menos como por el 12 de julio. Saben que es él por la manera de montar, que eso es muy curioso. O sea, una vez que toma un caballo ahí en Tampico, porque desembarca en Soto la Marina, se dan cuenta de que es Iturbide por la manera de montar, lo aprenden, se lo llevan a muy cerca de Tampico y ahí lo fusilan, en Padilla, que hoy es un pueblo que desapareció. Los restos se los van a traer años después, ahí por 1838 a la catedral. Así que si la gente quiere ver restos de Iturbide, los puede ir a ver en la capilla de San Felipe de Jesús, en la catedral, ahí están expuestos los restos de Iturbide. Ok. Pero para que veas, muy sangrienta nuestra historia, o sea, pero muy. Bueno, Juárez murió en cama, pero los demás asesinados. A sangre fría. Y el otro, a sangre fría, Pancho Villa. 20 de julio de 1923, en Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Él estaba ahí por y aquí vemos imágenes de Pancho Villa, él estaba ahí por un bautizo y el gobierno consiguió a 7 personas que tenían cuentas pendientes con Villa, porque les había matado a un familiar, porque los había expropiado por algo. Juntó a 7 que verdaderamente odiaban a Villa, les dio armas, les dio balas expansivas, rentaron
2 cuartos en el Jardín Hidalgo, en Hidalgo del Parral, y esperando el momento en que Pancho Villa en su coche pasara. Sabían que tenía que pasar porque solo era una calle la del pueblo, y él tenía que regresar de ahí de Hidalgo del Parral a su hacienda de Canutillo porque había estado en un bautizo, algún evento social. Y entonces en el momento en que saben que ya va a salir, se ponen estos 7 y 4 y 3 o 4 y 4, no sé si 7 u 8, sí, escondidos en esta casa rentada, y en el momento en que va pasando Pancho Villa por ahí, es asesinado. Igual. Así le disparan, queda totalmente deshecho, y lo tuvieron que enterrar ahí mismo en Hidalgo del Parral para evitar que la gente hiciera grandes tumultos en Chihuahua. Claro. Los restos de Villa se los trajeron, me parece que por 1976, al Monumento a la Revolución. Así que Villa se encuentra enterrado en el Monumento a la Revolución. Ahí podemos también, pues, de repente ir a visitar y, por supuesto, admirar de este monumento. Oye, ¿el último que traías por ahí? Ah, bueno, Hidalgo. Que nos dio tiempo. Nos dio tiempo, Hidalgo, perfecto. Entonces, Hidalgo, 30 de julio de 1811, va a morir fusilado en Chihuahua. Luego de un juicio larguísimo, a él lo aprenden, lo toman prisionero el 21 de marzo de ese 1811 y lo van a fusilar hasta el 30 de julio. Ya cuando fusilan a Hidalgo, un mes antes, el 26 de junio, habían fusilado a Allende, Aldama y a Jiménez. ¿Por qué se tardó tanto? Porque Hidalgo fue sometido a un proceso no solamente judicial, por decir, o penal, y como 4 meses civil, después, sí, claro. Y además un proceso religioso para quitarle digamos, degradarlo como sacerdote, que ya no pudiera suministrar los sacramentos y demás. Y entonces ese 30 de julio se levanta temprano, escribe ahí algunas cosas antes de salir al patíbulo. Cuando ya llega frente a sus hombres, se le olvida, se acuerda que ha dejado unos dulces en su cama y los pide. Entonces se come uno, reparte los otros entre la gente y le dan una primera descarga y no muere. Ok. O sea, todavía está vivo, le dan una segunda descarga y no muere. Es hasta la tercera descarga cuando finalmente fallece ya en el fusilamiento. O sea, realmente un hombre muy claro. fuerte, tenía 59 años, pero era muy fuerte, y como, digamos, escarmiento para los que se sublevaran en esas épocas en contra del gobierno, en contra del rey, pues los decapitan. Entonces, después de fusilado a Hidalgo, le corta la cabeza y su cabeza va a estar expuesta en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, de más o menos 1812 hasta 1821, que ordenan que se retiren las cabezas de la Alhóndiga de Granaditas. Muy bien, Alex Rosas, pues muchas gracias por recordarnos, por supuesto, compartirnos estas muertes históricas que, pues, por supuesto, marcaron la historia de nuestro país. Gracias Alex, a ti, y bueno, recordemos estos días macabros y mortuorios, y además por ahí dicen que nuestra historia huele a sangre, y en muchos sentidos sí. Así es. Gran razón. Muchas gracias, Alex. Buen fin de semana.